Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Estamos, tal y como os acabo de decir, a 1 de abril y el Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea. Debió haberla abandonado el viernes pasado, el día 29 de marzo, porque vencía el plazo este viernes que estipula el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el mismo que ellos invocaron, que su gobierno invocó pues el 29 de marzo del año 2017. Este tratado estipula que se tiene que invocar este artículo y a los 2 años exactos proceder a la salida. Era la primera vez que sucedía que un país solicitaba salir de la Unión Europea, lo invocaron y al final pues no ha servido de mucho porque, como ya os digo, siguen en la Unión Europea y no sabemos cuándo se terminarán de ir. Lo que sí sabemos es que han sido 2 años de auténtico infarto, 2 años de negociaciones. El gobierno británico llegó, después de negociarlo bastante y con mucha dureza, llegó a un acuerdo con Bruselas. Pero la verdad es que el problema, y eso nos dimos cuenta más tarde, algunos se dieron cuenta antes, pero vamos, la mayor parte de los periodistas se han dado cuenta pues muy recientemente de que el problema no estaba fuera, sino que estaba dentro. El plan de la primera ministra, de Theresa May, ha sido rechazado una y otra vez por la Cámara de los Comunes, 3 veces exactamente, y actualmente la situación, como bien sabemos todos, se encuentra bloqueada. Tan bloqueada que estamos a día 1 y no han podido cumplir su palabra, la palabra que dieron hace 2 años, de irse tan pronto como expirase este plazo. La Unión Europea les ha concedido por de pronto una prórroga corta de 12 días hasta el próximo día 12 de abril para que se pongan de acuerdo entre ellos de una vez, pero claro, no es ni mucho menos seguro que lo consigan. Lo digo porque si no han sido capaces de ponerse de acuerdo en no sé cuántos meses, pues que lo consigan en 12 días, es más unos días antes de la Semana Santa. La verdad es que es bastante dudoso. Yo no veo que el 12 de abril vayan a salir de la Unión Europea, pero bueno, es posible. Por de pronto, hoy hay sesión, hoy mismo, creo que es a las 9 de la noche, hay sesión en la Cámara de los Comunes para intentar desatascar este asunto. Hay varias soluciones encima de la mesa, así que vamos a verlas con un poco más de calma. No hace falta que os resuma la tormentosa sesión en los Comunes el jueves pasado. Digo que no hace falta porque supongo que ya a estas alturas, estamos a lunes, supongo que estaréis al tanto que el plan de May, el plan de salida de la Unión Europea, Theresa May, volvió a chocar contra la Cámara pues por tercera vez y además solo unas horas antes de que se cumpliese el plazo de salida. Estaban ya literalmente votando en el último momento a ver si conseguía Theresa May, no lo sé, encomendándose quizá al Espíritu Santo o algo así, porque se lo volvió a llevar a la Cámara de los Comunes y volvió a perder. Fue una derrota además muy dolorosa, pero muy dolorosa esta vez por ajustada, porque aquí me lo he apuntado, fueron 334 votos en contra de su plan por 186 a favor. Es decir, hubo solo 286 a favor. Hubo solo 58 diputados, pero vamos, esos 58 diputados le pusieron 58 clavos en su ataúd político que después de esta pues ya es poco probable que Theresa May se consiga recuperar, es decir, que se mantenga como primer ministro, puede aguantar las elecciones, pero no creo que tenga el cuajo de volverse a presentar después de estos 2 años de locura y sobre todo de haber fracasado estrepitosamente en sacar al Reino Unido de la Unión Europea cuando los británicos la eligieron hace pues 2 años para exclusivamente para esto. La eligieron va a hacer 2 años ahora, en el mes de junio, y ella venía de primer ministro, pero fue elegida con un solo mandato. Sácanos correctamente de la Unión Europea, es decir, os hemos dado un mandato como el pueblo británico, un mandato por los pelos, pero un mandato y queremos que esto se convierta en realidad. Bien, pues eso es lo que no ha sabido hacer. Ojo, no estoy diciendo que no sé que esto fuese fácil, ni muchísimo menos. De hecho, es más, voy más lejos. Creo que cualquiera que hubiera tomado este toro por los cuernos hubiera fracasado como ha fracasado Theresa May. ¿Por qué? Lo he dicho en varias ocasiones aquí en La Contracrónica. Este no es el primer programa del Brexit que hago. No sé ni cuántos llevo ya desde aquel referéndum en junio de 2016. Y el tema es irresoluble, porque las posturas son literalmente irreconciliables en muchos casos. Pero bueno, lo hecho está.
Hemos ido siguiéndolo, desde luego en este programa se ha ido siguiendo desde el principio. Los británicos han consumado el ridículo. ¿Quién lo iba a decir? Los británicos. Bueno, esto son las típicas cosas que uno se espera de los italianos, de los españoles, de los portugueses, de los griegos, pero uno no se espera de los británicos, con lo orgullosos y lo presumidos que suelen ser, cuando no directamente arrogantes. Pero bueno, han consumado el ridículo porque no se esperaba que la cosa terminase así. Hace 2 años invocaron formalmente el artículo 50. Hay contracrónica al respecto, no tenéis más que ir al archivo y la encontraréis allí. La hice creo que al día siguiente o a los 2 días, el día que Theresa May dijo nos vamos ya y desde hoy ya empieza la cuenta atrás, pongo el cronómetro en modo de cuenta atrás y en 2 años estamos ya fuera y habremos salido muy bien. Bueno, pues en aquel momento, estoy hablando del 29 de marzo de 2017, parecía literalmente que se iban a comer el mundo. En Bruselas, de hecho, en aquel momento las cosas se veían de otro modo. Los burócratas de la Unión Europea, Juncker, el propio Barnier, que era el que habían elegido como negociador, que se ha demostrado además un buen negociador, pues estaban todavía doliéndose por el golpe recibido, solo unos meses antes, estamos hablando de marzo de 2017, no hacía ni un año que había sido el referéndum, y había sido especialmente duro para las autoridades europeas. Y en aquel momento todo parecía fácil, parecía, más como nos lo estaba un poco vendiendo la prensa. Esto es una cuestión de mera contabilidad, venían a decir. Y claro, de contabilidad nada. El de la factura del divorcio era el menor de los problemas en este caso. Total, están tirando con dinero al contribuyente, que sí que tampoco 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo les daba un poco igual. Tampoco hubo demasiados roces a lo largo de estos 2 años. Esto lo resolvieron rápido en lo referente al estatus de los comunitarios en el Reino Unido y de los británicos en la Unión Europea. A esto llegaron a un acuerdo rápido. Vamos a dar por bueno lo que hay. Los 3 millones de británicos que hay repartidos residiendo en el resto de países de la Unión Europea, pues se pueden quedar sin problemas. Se les da el visado en el acto de residencia y lo mismo con los que hay viviendo en los europeos, mejor dicho, los británicos también son europeos, los comunitarios que viviendo dentro del Reino Unido. Otra de las cuestiones que andaban en aquel momento, que se ponían en rojo, se subrayaban en rojo, era la cuestión aduanera. Y esta se resolvió rápido. Vamos a ver cómo hacemos para que estéis fuera, pero a la vez tengáis algunas ventajas de estar dentro sin que se os subleven. La cuestión aduanera básica. A fin de cuentas, si Londres quería disfrutar de cierto grado de apertura en las fronteras, que lo necesita porque su industria lo necesita, pues tenía que poner de su parte. Y ahí la verdad es que Theresa May no se hizo de rogar y accedió. Pero es que el problema no estaba ahí. Esto lo vengo diciendo yo desde hace, tranquilamente 2 años. El problema no estaba ni en los comunitarios, ni en la factura del divorcio, ni en las cosas aduaneras. El problema estaba dentro de casa. El problema estaba en Irlanda. A cierta distancia de Londres, pero no muy lejos, en la isla vecina, que cuenta con la única frontera terrestre que tiene el país. El Reino Unido es una isla, el Gran Bretaña es una isla, pero Irlanda es otra isla. En Irlanda hay 2 estados. Por un lado está la República de Irlanda y por el otro Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. Y esta frontera permanece abierta de par en par desde hace 20 años, más de 20 años, desde los acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin al conflicto norirlandés. Y una de las cláusulas de esos acuerdos era mantener esa frontera abierta. En aquel momento no había problema, ya que ambos países estaban dentro de la Unión Europea y bien, una cosa por la otra, pues no costaba demasiado cumplirla. Ahora venía el problema y el problema serio. Y ahí es donde todo ha naufragado. Tal y como advirtieron, por cierto, poco después del referéndum, algunos analistas. Es decir, muchos dijeron, yo lo he dicho aquí en más de una ocasión, que el Brexit no conseguiría romper Europa tal y como se temía, pero sí hacer saltar las costuras del propio Reino Unido, que es lo que ha terminado sucediendo. ¿Por qué? Pues porque este escollo de Irlanda levanta auténticas pasiones, y no es para menos, auténticas pasiones dentro del país y del propio Parlamento. Y es este tema el que ha terminado por bloquear la situación. Claro, así las cosas no quedan muchas opciones, si lo vemos de esta manera.
Creo que a poco que escuchéis la contracrónica, aunque sea solo los programas que hago monográficos del Brexit, creo que las he analizado todas aquí a través de este micrófono, las posibilidades que había desde hace un par de años, las que se han ido eliminando, las que han aparecido nuevas, las he comentado todas, pero es que siguen las mismas sobre la mesa. Bueno, las mismas no, porque tienen 12 días y algunas requerirían negociaciones para las que no hay tiempo. El hecho es que lo que se pueda negociar ya no es con la Unión Europea está negociado. Lo que se tienen que negociar es ellos mismos. Es decir, los diputados no quieren el acuerdo suscrito por May con Bruselas. Pero es que tampoco quieren irse por las bravas, y ese es el tema, ahí está el bloqueo. Porque dependiendo de desde dónde lo miremos, pues podremos decir una cosa u otra. ¿Cómo que no quieren el acuerdo de May? Pues que se vayan por las bravas. Bueno, que no quieren irse por las bravas, pues que acepten el acuerdo de May. No, es que quieren otro tipo de acuerdo, ya, pero es que la Unión Europea ha dicho que con este acuerdo ha cedido bastante. Es decir, que realmente yo creo que no saben muy bien lo que quieren. Porque este asunto del Brexit es algo que ha fracturado a la sociedad británica de extremo a extremo y al propio Parlamento, pero no en dos facciones, como se suele creer. Dos facciones había en el mes de mayo y junio de 2016 durante la campaña del referéndum. Entonces sí que estaban los Brexiteers y los Remainers, los que se querían quedar y los que se querían ir. No, ahora la cosa es más compleja. Hay, como ya digo, varias facciones. Los hay que aceptan a estas alturas, a 1 de abril de 2019, los hay que aceptan el plan de May, y que sea lo que Dios quiera. Después les puede gustar más, menos, absolutamente nada, muchísimo, pero lo aceptan y están dispuestos dentro del Parlamento. También esto se extiende, por supuesto, a la sociedad británica. Otros lo rechazan, arguyendo que supone separar de facto a Irlanda del Norte del resto del país, y tienen sus razones, porque es que supone de facto separar Irlanda del Norte del resto del país, supone romper en buena medida el Reino Unido. Algunos piden una salida a la Noruega. No, es que esto se tenía que haber negociado al estilo noruego, pero esto no resuelve la cuestión de Irlanda. Sus defensores, de hecho, se llevaron esta salida noruega a la Cámara, pero la moción fue rechazada. Una variante de esta sería la de permanecer en el espacio económico europeo como miembro de la EFTA. Junto a Noruega, por cierto, Islandia y Liechtenstein. En la EFTA está, además de estos tres, está Suiza, pero Suiza no está dentro del espacio económico europeo. Ya sabéis, para esto de las alianzas europeas y los distintos programas hace falta un manual, literalmente, además. Pero es que esto también se lo tiraron los comunes. El que lo llevó lo rechazaron, y además de manera masiva. No sé si fueran solo 60 diputados los que aprobaron esta opción. Luego están también los que quieren marcharse de un portazo, haciendo pues una lectura maximalista del resultado del referéndum. Esto se ve bien hubo el otro día una manifestación a favor de contestación a la que había habido la semana pasada, en contra, pues una a favor del Brexit, que había muchas pancartas que ponía sobre la Union Jack, ponía aquello de leave means leave, es decir, irse significa irse. No seré yo quien les lleve la contraria, claro. El tema es que no es tan sencillo votarlo sí o no. El problema es cómo esto lo sustancias luego. Theresa May se quiere ir, bueno, ha negociado para irse, pero claro, eso es lo que no les parece bien. Bueno, estos del leave means leave no son mayoría parlamentaria, y a la vista está, porque también han tirado en la Cámara de los Comunes, han tirado la salida por las malas, el hard Brexit, que se llama, pero sí son lo suficientes como para influir decisivamente y erigirse los genuinos representantes de la voluntad popular, a pesar de que el Brexit salió por un margen muy estrecho, ganó por un 51,9% de los votos. Entre tanto, ciertas zonas del país, como el área metropolitana de Londres, o como la propia Irlanda del Norte, o como Escocia, por supuesto, pues muestran su descontento, y además lo muestran a las claras. Son zonas en las que ganó, en algunos casos por amplia mayoría. En Escocia fue por más del 60% la opción de quedarse dentro de la Unión Europea, y están, como es lógico, disgustados. Si esto lo bajamos a condados, pues vemos que en algunos condados la mayoría fue aplastante a favor de quedarse dentro de la Unión Europea. También es cierto que hay otros condados, especialmente en el centro de Inglaterra y en el norte del país, donde fue aplastante el voto por el Brexit, es decir, por salir de la Unión Europea. El día 23, es decir, hace justo una semana,
Pues cerca de 1 millón de personas, eso es lo que dijeron los organizadores, ya serían algunas menos, pero vamos, era una manifestación bastante grande, supongo que habréis visto, si no vídeos, sí al menos fotografías. Se manifestaron ahí en el mismo centro de Londres pidiendo un segundo referéndum, los Remainers estos, los que se quieren quedar. Estos habían organizado uno en el mes de octubre, ya lo comenté aquí hace unos meses. Bueno, pues habían doblado, en aquel entonces dijeron que eran 500.000 y esta vez 1 millón. No sé si se ha doblado el número, pero desde luego se veía bastante más numerosa. Estuve echando un vistazo a fotografías tomadas desde el aire, viendo vídeos, por supuesto, y las noticias. Y luego otra cosa que es difícil de cuantificar, pero sí de cualificar, y era esto que se dice en inglés el mood, ¿no? El humor de parte de los Remainers, que ahora se les nota como mucho más triunfalistas de lo que lo estaban hace solo unos meses. Bien, pues ahí en esta manifestación se dieron cita políticos laboristas, había un montón de ellos, también liberaldemócratas, por supuesto, que son mayoritariamente partidarios de permanecer en la Unión Europea, pero había también significados conservadores, como Michael Heseltine. Los más mayores de por aquí lo recordaréis porque fue ministro durante muchos años, fue primero ministro con Thatcher y luego con John Major. Luego también estaba de cuerpo presente, y esto creo que era significativo, Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon ha pasado por alguna vez, ha desfilado por la Contracrónica. Esta mujer es la líder del Partido Nacional Escocés y la primera ministra de Escocia. Bien, de Sturgeon no se ha oído mucho a lo largo del Brexit. Muy poquito. Alguna cosita ha dicho para satisfacer a los suyos y demás, para darles algún caramelo, pero se ha mantenido muy al margen. Esto es así porque al principio, en 2016, según salió este resultado, Sturgeon y May firmaron una tregua para no obstaculizar las negociaciones. Esto fue todo un detalle por parte de los nacionalistas escoceses, todo un regalo además para Theresa May, que pudo negociar tranquila. Y bueno, al menos no me van a pedir un referéndum y si me lo piden pues será dentro de unos años, pero no al menos durante los 2 próximos años. Pues tengo al menos el patio trasero tranquilo. Claro, este regalo no iba a durar siempre. Y tan pronto como el asunto se les ha ido de las manos, pues los nacionalistas escoceses, con Sturgeon a la cabeza. Sturgeon es una mujer relativamente joven, debe de tener 40 y tantos años y muy paciente, algo poco habitual en los de 40 y tantos años. Se ha tomado esto como una carrera de fondo. Tan de fondo que poco a poco va mostrando el espacio que va ganando. No sé si habéis visto vídeos de YouTube a lo largo de los últimos días, pero en el YouTube, desde luego, yo lo he visto 3 o 4 veces, y además se ha distribuido por internet y se ha puesto en varios sitios. Esto es un anuncio del gobierno escocés, una campaña en vídeo dirigida a los europeos. La campaña dice textualmente, aparece un tipo en una playa escocesa con un tiempo de perros, por supuesto, al menos se ríen de su propio tiempo, bien, tiempo atmosférico quiero decir. Dice textualmente, Europa, continuemos nuestra historia de amor. Nuestro bello país está abierto a vosotros. Nuestros brazos están abiertos, nuestra mente está abierta. Escocia está abierta. Bien, esto es lo que no lo dice en español, lo dice el escocés con acento escocés, que es una auténtica maravilla de acento, pues los escoceses pronuncian la R como debe de pronunciarse, como R, y no como la pronuncian los ingleses del sur. Pero bueno, os pongo el audio, dura nada, es un spot de televisión y dura 30 segundos. Está en inglés para que os hagáis una idea de la emotividad que transmite. Hey Europe! Scotland has a message for you. From our people, our universities and our businesses. From the bottom of our hearts. Our beautiful country is open to you. Our arms are open. Our minds are open. And yeah, sometimes our clouds are open too. But don't let that put you off. Europe, let's continue our love affair. Scotland is open. Scotland is now. Esto es lo que ahora mismo se está dando y está lanzando el gobierno escocés a toda Europa, a todos los países de Europa, no solo España. Si estáis en Alemania o en Italia o donde sea, o en Francia, también lo escucharéis. Bien, pues el miércoles pasado, esto fue el día 27, el eurodiputado escocés Alyn Smith, este es un diputado del SNP en Estrasburgo, lo expresó en pleno Parlamento Europeo, más lo expresó de manera inequívoca. Dijo textualmente, Escocia es una nación europea, si nos sacan de nuestra familia de naciones contra nuestros deseos y contra nuestra voluntad democráticamente expresada, la independencia será nuestro único camino de regresar.
Queridos colegas, dejen la luz encendida para que podamos encontrar nuestro camino de regreso a casa. Bien, esto lo tenéis, lo más lo colgaron, se encargaron de colgarlo este tipo en su cuenta de Twitter y también el propio Partido Nacional Escocés, con el vídeo en el que se lo decía a todos los europeos. Creo que Donald Tusk se puso a aplaudir como un poseso. Bueno, por fin escucho a un británico decir algo que quiero escuchar. Pero bueno, el hecho es que quizá en los próximos meses ya no se hable tanto de la salvaguardia irlandesa, que esa, ya lo digo ya, no tiene arreglo, como de la salvaguardia escocesa. Ese es el siguiente problema para May. O para el que venga después de May, porque esta mujer no creo que llegue a fin de año. Si fuese española diríamos que no se va a comer el turrón, al menos en el número 10 de Downing Street. Se lo comerá en su casa, en su domicilio particular. Vamos, el que venga después, porque el Reino Unido seguirá teniendo un primer ministro, se encontrará con idéntico problema. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de escoceses no quieren un acuerdo preferencial con la Unión Europea, como el que ha firmado, como el plan Chequers, como el plan de Theresa May. Quieren permanecer en la Unión Europea. Y cuando digo la mayor parte, es que es la mayor parte. Sturgeon gobierna porque hay un parlamento escocés elegido por sufragio universal desde el año 1999 y podemos hacernos una idea de quién manda allí y cuál es las decisiones y las opiniones del escocés medio a través de sus votos. Bueno, no son mayoritarios, no alcanzan el 50%, pero creo que las últimas fueron el 46%. Es decir, que el Partido Nacional Escocés tuvo más votos en las últimas elecciones, que fueron en 2016, más votos que conservadores y laboristas juntos. Bueno, pues esta mujer ha dicho en más de una ocasión que lo único debatible en la independencia de Escocia es el cuándo. Es decir, no si se van a independizar o si no se van a independizar. No sé, pocas veces se lo va a poner Londres tan en bandeja como en esta ocasión. No olvidemos que es un partido nacionalista, con un objetivo único. Todo lo demás está supeditado a ese objetivo. Bueno, lo que no sabemos ya es si Sturgeon aprovechará o no aprovechará esta oportunidad, llevándola hasta sus últimas consecuencias, o la dejará pasar por las razones que sea. La mayor parte de ellas seguramente se nos escapen. En fin, que todo es incierto hoy, absolutamente todo en el Reino Unido. Desconocemos cuándo, cómo e incluso si el Reino Unido abandonará finalmente la Unión Europea. El daño de cualquier manera ya está hecho. Y el proverbial orgullo británico que os decía antes está por los suelos y el país se ha polarizado en posturas antagónicas e imposibles de reconciliar. Y ese es el verdadero drama. En fin, todo un aviso a navegantes para quien quiera tomar ese rumbo. El tema de López Obrador sigue dando que hablar aquí en la Contracrónica y así lo reflejan las llamadas al número del programa, que ahora no me lo sé de memoria, pero vamos, que lo doy siempre los sábados y los domingos porque me lo apunto antes en la libreta. Bueno, si lo queréis saber, escuchad el programa de ayer, que ayer lo doy. Es que no me lo sé. Tampoco me sé mi número privado, así que no me señaléis con el dedo. No tengo costumbre yo de mandarme mensajes a mí mismo ni de llamarme a mi propio teléfono. Bueno, vamos a escuchar la primera de las llamadas. Esta nos la ha dejado Juan, que es un oyente de Cuenca. Yo le diría al presidente de México, López Obrador, que más importante que pedir disculpas a España por la colonización de Hispanoamérica sería que pidieras a Estados Unidos la devolución de los territorios que se apropiaron en la injusta guerra de 1846-47. Que devolvieran California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, parte de Colorado, Kansas, Wyoming, Oklahoma. Se conseguiría con esta devolución que se convirtiera en el presidente más famoso de la historia de México. Y eso sí sería importante para México. Lo demás es demagogia y populismo. Muchas gracias, un saludo. Bueno, eso la verdad, Juan, es que no puede reclamarlo porque la República de México entregó todos esos territorios con el Tratado de Guadalupe Hidalgo del año 1848. Bueno, todos no. Parte de Arizona y de Nuevo México, lo que es la Mesilla, si se le conoce, no sé si veis imaginad la frontera, miradla en un mapa.
Mirad la frontera de México y veréis que en la parte de Arizona y de Nuevo México la frontera tiene un entrante dentro del propio México, dentro del estado de Sonora. Bueno, pues eso se llama La Mesilla. Es donde está Tucson ahora mismo. La ciudad de Tucson, pues eso se vendió unos años después, 5 años después exactamente, en 1853. Y lo vendieron por poquísimo dinero, por $10 millones de la época, que serían ahora aproximadamente unos 200 millones, es decir, nada y menos. Esto lo vendió el presidente López de Santa Anna. Y ya os digo, se le conoce en Estados Unidos como la Gadsden Purchase, porque Gadsden era el embajador de Estados Unidos en México, y en México como la venta de la Mesilla, ¿no? Pero unos años más tarde quisieron comprar más, intentaron comprar la península de California y parte de Sonora, pero esa vez ya no se la vendieron. Seguimos ahora con otra, esta desde Caracas. Pedro nos comenta lo siguiente sobre este mismo tema. Aprovechando un oasis entre los apagones eléctricos y la caída del servicio de Internet, he escuchado tu programa que le dedicas a la solicitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que España le pida perdón a México por el inicio de la conquista por parte de Hernán Cortés a Mesoamérica hace 500 años. Comparto tus consideraciones, pero quiero puntualizar una en particular en mi perspectiva de hispanoamericano. Y es que esa idea que subyace detrás de la solicitud de López Obrador es la idea más nefasta que domina el pensamiento de la América española. La idea según la cual nosotros somos víctimas de Occidente, primero a través de España, luego del imperialismo británico y en el siglo XX hasta esta parte de Estados Unidos, que nuestro subdesarrollo es consecuencia de eso. Es una idea nefasta, digo, porque es paralizante, es transferir nuestra propia responsabilidad a terceros, a fuerzas que no podemos controlar. Es decir, que los fracasos de los gobiernos o la corrupción de los gobernantes electos o que han llegado por golpe de Estado, la falta de Estado de Derecho, es consecuencia, de Cristóbal Colón y de los sucesivos invasores y conquistadores, ¿no? Es una idea negativa que se ha usado mucho en América Latina para justificar los regímenes de la peor calaña. El ejemplo clarísimo, Fidel Castro en Cuba. Usó esa idea de una manera muy eficaz, muy beneficiosa para él, pero devastadora para el pueblo cubano. A las consecuencias me remito. Y mi propio país, Venezuela, es la más reciente víctima de llevar esa idea hasta los extremos. Y es una idea que rechazo no solamente por estas razones que expongo, es que además es absurda, porque los habitantes de la América española somos fundamentalmente herederos biológicos y culturales de los invasores, empezando por los padres de la patria, de la independencia, Bolívar, San Martín, O'Higgins o Iturbide. Correcto, Pedro, así es. El famoso somos pobres, la culpa es de ellos, de la que hablaban Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Vargas Llosa hace ya como 20 y tantos años en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Mira, el victimismo ha sido el principal negocio de las élites criollas de Hispanoamérica en 2 siglos. Si estudias un poco más a fondo la América virreinal, los documentos de la época, la correspondencia, etc., comprobarás que los criollos reclamaban a los conquistadores como propios. Ellos se consideraban herederos de los que habían llegado allí al principio y los tenían literalmente idolatrados. Mientras recelaban del burócrata español que habían enviado desde Madrid. El oidor, el juez, etc., los peninsulares, los que habían llegado desde España. Ya luego a sus hijos no, sus hijos ya estaban convertidos, si se quedaba allí ese oidor, ya estaban asimilados al criollo, al natural del lugar. Es decir, era en España donde no gustaban. Te estoy hablando del siglo XVI, XVII y XVIII. Era aquí donde no gustaban los conquistadores, a quienes se les consideraba pues unos aventureros sin escrúpulos, unos buscavidas que habían hecho fortuna en las Indias. En América, como ya digo, les idolatraban. Y esto lo tienes en todas las fuentes históricas y en la manera en la que se trataba, por ejemplo, el cadáver de Cortés. Cortés murió en España, pero se lo mandaron allí donde le dieron un entierro fastuoso. Y lo mismo sucedió con todos los conquistadores. Los criollos del lugar los tenían en muy alta estima. Bien, todo eso cambió con la independencia. Cuando nacen en un periodo brevísimo de tiempo, nacen algo así como 20 naciones-estado. Y sus gobernantes necesitan dotarlas de todos los elementos propios de un Estado-nación. Es decir, la bandera, la simbología, el folclore y, lógicamente, una historia propia y heroica. Claro, el hecho es que el criollo de Ciudad de México, esa es la realidad, en el año 1825,
era muy parecido al de Bogotá o al de Lima. Es decir, no había más que diferencias insignificantes entre unos y otros. Hoy todavía sigue siendo de diferencias muy pequeñas. Esa es la razón por la que Cartagena de Indias, la antigua Guatemala, Cuzco, Quito, Potosí, Granada en Nicaragua, Coro en Venezuela, Comayagua en Honduras, San Juan de Puerto Rico o la Colonia del Sacramento en Uruguay son tan parecidas. Te dejan en la calle en una, a no ser que seas del lugar. Si yo voy a una fotografía y luego te la enseño, no sabrías decirme exactamente qué ciudad colonial es. No tendrías ni idea, porque son todas muy, muy similares. Algunas, evidentemente, tienen características regionales por el tipo de madera que se empleaba, pero vamos, se hacían todas conforme a un plano y a un tipo de arquitectura muy concreto. Lo mismo pasa con las catedrales o con los edificios universitarios. Bien, pues en ese momento, cuando se acaban los virreinatos, cuando se produce la independencia, las élites hispanas en América necesitan una historia gloriosa. Pero claro, más allá de las batallas de la Guerra de la Independencia, donde se produjeron, que no se produjeron en todos los lados, hubo zonas enteras de la América Española que no guerrearon para independizarse. El caso de Centroamérica fue paradigmático al respecto, es que ahí el capitán general se fue y les dejó con un palmo de narices, ahí ni hubo guerra ni nada que se le pareciese. Entonces, quitando esto, pues más allá de esto, tuvieron que tirar de los indígenas locales. Llámese Guaycaipuro en Venezuela, Tecunumán en Guatemala, Atahualpa en Perú, Lempira en Honduras o Moctezuma en México, y unos cuantos más. A veces eran reales, como puede ser Atahualpa o Moctezuma, porque los conocían por las crónicas españolas, y otras veces eran imaginarios. Caso de Tecunumán, que ni siquiera existió. Pero claro, en el imaginario criollo, necesitado de apuntalar la identidad nacional, necesitaban reclamar a esos indígenas como propios, al tiempo que rechazaban de manera ruidosa y a sus propios antepasados, a esos mismos que 2 generaciones antes se habían sentido muy orgullosos de ellos, ¿no? La excepción a esta norma es Argentina, básicamente. También Chile, Uruguay. Argentina es que siempre se preció de ser una nueva Europa, es decir, de no provenir de ningún momento, tampoco es que hubiese muchos indios en esa zona, pero las élites argentinas nunca presumieron de nosotros venimos de tal civilización antigua, no, al contrario, presumieron siempre de ser una nueva Europa, por lo que pasaron directamente a la fase anti-yanqui. Bien, pues vamos a terminar ya, terminamos con un comentario de Ricardo sobre el Papa Francisco, que al parecer pues le ha dado una entrevista a Jordi Évole. Hola Fernando, quería comentarte que me he enterado ahora por la noche que el Papa Francisco le ha concedido una entrevista a Jordi Évole en su programa de televisión. Esto me parece un tremendo error. Primero, porque la Iglesia Católica debería mantenerse al margen de cualquier actividad política y máximo si tenemos en cuenta que estamos en campaña electoral. Y segundo, le recomendaría al Papa Francisco que se leyera los Evangelios y recordara aquella frase de Jesucristo en donde dice que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto significa que hay que mantenerse alejado de la política y de los asuntos civiles. Un saludo y muchísimas gracias. Bueno, mira, Ricardo, la Iglesia es un club privado al que yo no pertenezco, pero vamos, es decir, y que por lo tanto mucho no puedo hablar sobre su organización interna y lo que hacen, pero vamos, creo que entre los cometidos de un papa no está el dar entrevistas televisivas a medios generalistas, que son puro show televisivo, y tan sesgados ideológicamente como La Sexta. No lo sé, quizá a esta cadena católica que se da por satélite, WTN, para hablar sobre temas religiosos, pastorales, pues quizá. Pero vamos, yo creo que ni con esas. Hay ciertas dignidades, la del Papa es una de ellas, que no necesitan dar entrevistas, no hay más. Su mensaje va a llegar, su reino, digamos, no es de este mundo. Su mensaje va a llegar a cualquier persona de cualquier manera porque es el Papa. De hecho, hasta Juan Pablo II, en los años 90, ningún Papa había aceptado dar una entrevista. Era impensable, ¿cómo que entrevistar al Papa? Eso es una cosa inconcebible. Y se la dio a un periodista italiano llamado Vittorio Messori, que lo que hizo no fue publicarla, no se la dio en televisión, fue una entrevista, que es una entrevista muy larga, porque Messori la convirtió en un libro que se vendió como rosquillas a la cosa de 20 años, en un montón de idiomas, además, como si os digo el título, os acordaréis de él, se titula Cruzando el umbral de la esperanza,
Y en España, desde luego, estuvo pues allá por mediados de los años 90, estaba por todas las librerías y se pasó así durante al menos 2 o 3 años. Y este libro de Cruzando el umbral de la esperanza era una entrevista larga que le había hecho el italiano Vittorio Messori. Pero vamos, hasta eso nunca el Papa había aceptado una entrevista. Y claro, si aceptaba algo era pues cosas de este estilo, lo mismo con Benedicto XVI, ¿no? Pues un tipo serio, culto, que va a hablar que va a saber preguntar a un papa, que conoce bien la información eclesiástica por dentro, que conoce bien que conoce la religión, para empezar. No sé yo si Jordi Évole, que no sé, no lo sé, lo mismo me equivoco, pero creo que no es creyente. Igual me equivoco y va a misa de 8 todos los días. Pero vamos, no sé si estará a la altura para entrevistar a alguien como un papa, pero en fin. Bien, vamos a terminar ya como siempre, con Pizarro, que nos deja su reflexión sobre lo regular que les está yendo en esta precampaña a Podemos y a Ciudadanos. La nueva política parlamentaria más reciente, Ciudadanos y Podemos, vino para quedarse, pero no ha sustituido al clásico bipartidismo más nacionalistas, sino que conforma un pluripartidismo con secesionistas. Este nuevo panorama, sin partidos con mayorías absolutas y con posibles mayorías absolutas a base de partidos dispuestos a ceder sus principios con tal de asir poder, deja claro que la nueva política es clavadita a la previa. Aportar intereses partidistas a la resolución de conflictos, complicando la misma, y anteponer intereses partidistas a las promesas electorales, desencantando a los suyos. Nada nuevo, votantes a escasas semanas de decepcionarse y problemas eternamente pendientes de solución. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ya sabéis, mañana habrá más contra, mañana será martes y tendremos pues un nuevo tema que todavía no sé cuál es, pero que seguro que será interesante. Así que, queridos amigos, hasta mañana.